Cuando pasó por la Virgen siempre le una salve. Imágenes en directo desde la Plaza del Pilar de Zaragoza, este 12 de octubre de 2013, una ofrenda de flores a la Virgen del Pilar que apunta a batir de nuevo todos los récords. Y ahí están viendo la estructura de la Virgen, que este año también presenta novedades. Suele pesar 40 toneladas, este año pesa 52, porque han colocado una estructura detrás con 55 escalones que va a permitir subir hasta una plataforma para que aquellos zaragozanos que lo deseen, aragoneses que lo deseen, incluso españoles o gente venida de todo el planeta que quiera hacerse una foto con esta Virgen, con nuestra Virgen del Pilar, pueda hacerlo. Será a partir de esta noche. ¿Hay alguna novedad? Vamos a conocerla porque acaba de ofrecer esas novedades el responsable del área de cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Jerónimo Blasco. Y por lo demás, recordar que la visita o la posibilidad de hacerse fotos ocurrirá hoy a partir de las 9. Hoy no hay cita previa, aunque tenemos la posibilidad de prolongar hasta las 3 de la mañana si hay suficiente gente. Y ya a partir de mañana empezamos sobre todo con cita previa. Está casi todo agotado, solo quedan algunos huecos entre semana. Y sí que aconsejo al que no quiera hacer cola, porque eso efectivamente siempre es una molestia, pues que se apunten a la cita previa para evitar colas. 11.000 personas hay apuntadas ya para subir a hacerse una foto. ¿Qué os parece, Fernando? María José. Que cualquier iniciativa que se presenta para la ofrenda siempre va a tener récord. 11.000 personas en 3 o 4 días. Es impresionante, ¿no? desde Sí, luego. realmente. Quieren subir a hacerse esa foto. Y es impresionante también la riada de gente que hay en estos momentos en la calle Alfonso de Zaragoza, bueno, en toda Zaragoza. Está Zaragoza hoy increíble. Yo creo, Fernando, como especialista, que hay que ponerse medallas pequeñitas, pero hay que ponerse. Los medios de comunicación, ¿no crees que han incidido mucho en la necesidad de estudiar de forma rigurosa el traje? Toda la presencia, todo lo pesados que a veces hemos ido diciendo, hay que hacerse el traje bien, hay que llevar, yo creo, y vuestra presencia a través de los distintos medios. No hay duda, y de hecho el tema de la indumentaria tradicional en distintos programas, por ejemplo, de televisión, tiene bastante relevancia y mucha aceptación. Y, por ejemplo, aquello que sale en esos programas de televisión es que casi es palabra de Dios, aunque sean errores, ¿no? Pero sí, tanto medios de comunicación escritos como visuales tienen gran protagonismo. Y la gente está notando la crisis a la hora de gastar dinero en su traje regional. Quiero decir, miran más lo que compran, van cambiando piezas sueltas. Sí, se nota, como todo. Claro. Hay mucha más gente que opta por hacerse ellos mismos el traje. Además están proliferando en las asociaciones de amas de casa, en parroquias, en centros cívicos, talleres de confección de indumentaria tradicional. Y pues en lugar de comprarse el traje, pues se vuelven especialistas en comercios especializados, optan por esa opción. También tiene una parte emotiva, que es que lo hacen para los nietos, los hijos, las hijas. Y bueno, con buena intención, resultados variopintos, de todo hay, pero sí que se nota esa tendencia, que la gente prefiere hacerse la ropa. ¿Y hay gente que lleva la foto del bisabuelo y dice, quiero esto? Sí. ¿Sí? Sí. Y incluso nos vienen a veces con prendas antiguas, sobre todo mantones, que conservan el mantón y la fotografía y quieren conseguir una reproducción del traje que se ve en la imagen. Sí que hay, sí. Bueno, yo recuerdo con gusto, y una cosa que se ha suprimido, que ha suprimido el ayuntamiento, supongo que por los recortes, fue ese gran desfile de trajes aragoneses que organizó el ayuntamiento y cuyo responsable era Fernando, que tuvimos ocasión de ver en Zaragoza con motivo de las fiestas del Pilar. Y aquello era el desfile del traje y la descripción del traje, es decir, es un enriquecimiento para que la gente que estaba allí presente conociera de verdad las joyas que tenemos en esta tierra. Eso se ha suspendido y convendría, puesto que se están aportando iniciativas, yo creo es una sugerencia que se reconsiderara, porque tuvo, yo creo, un éxito extraordinario. Vamos a ver alguno de esos trajes que en estos momentos están en la calle. Hay tantos y tantos que seleccionar uno
Bueno, pues es muy complicado, pero Ana, creo que lo has intentado, ¿no? Lo hemos intentado y lo hemos conseguido. Estamos con esta familia que viene de la Zaida de Teruel, pero Fernando Manero seguro que lo sabe. Tenemos a una de ellas que no es de Aragón, ella concretamente es de Navarra, es de un valle de Navarra y además este traje te ha costado mucho, es un traje de gala, ¿verdad? Sí, es un traje de gala, es del Valle Salazar, el pueblo Suscarrés, y es el traje de gala. ¿En qué consiste? Cuéntanos. Bueno, consiste en unas sayas, ¿vale? Con la media de allí. Allí, como es montaña, van muy abrigados, el paño es muy recio y hay que abrigarse. Consiste en una camisa blanca. Con unas Es la que se pone la camisa blanca luego para bailar, me decías que se quitan, ¿verdad? Cuando salen a bailar, se quitan el corpiño, se ponen en camisa y bailan. Y luego te vemos, la verdad, que abrigada a estas horas ya empezarás incluso a pasar calor, ¿verdad? Con este manto que llevas sobre la cabeza. Sí, y además es que con el manto no se oye bien, con las capas que lleva. Este manto se pone, bueno, cuando hace frío, cuando se va de gala o a misa o con una fiesta del valle. Bueno, ¿y un deseo por el que vas a ver a la Virgen? Pues bueno, el deseo es tener a mi familia siempre bien y sobre todo por mi padre. El padre que falleció hace unos años y desde entonces siempre sale. Antes salía de Pamplónica y ahora, como veis, desde luego se ha puesto traje de gala y está guapísima. Y quien está guapísimo es este bebé que tiene 3 meses, se llama Eric, que está aquí con su mamá. Cuéntanos, porque además os habéis trabajado mucho este traje. Es un traje del Alto Aragón, se llama el traje de fajar, lleva amuletos, este rosario es de semillas y el gorrito que va con los faldones que lleva. ¿Y esto lo habéis comprado? ¿Cómo ha sido? Me lo han hecho. Me lo han hecho y es un regalo, ¿no? Sí, es un regalo de su madrina. De su madrina, ¿verdad? Que está aquí. Bueno, ¿y qué deseo lleváis vosotros hacia la Virgen? Que nos ayude a criarlo con salud. A Eric, claro que sí, este preciosísimo niño que va con este fajado del Alto Aragón. ¿Veis qué guapo se pone la gente? Qué bonito es este Día del Pilar. Desde luego que sí. Y Fernando Maneros ha dicho... Qué bien. Es una, por ejemplo, una de las luchas que hay con esto de la indumentaria es los niños vestirlos como personas adultas. Y sí, no, aquí en Aragón, prácticamente todo Aragón, no solamente en el Alto Aragón, como hemos visto este ejemplo, los niños hasta que ponían el traje de calzar, que empezaban a andar, iban con esas mantillas. Era una mantilla de algodón, de piqué normalmente, y luego encima una vallita de paño adornada con picos, con cintas de colores, el gorro, que esencialmente era proteger la cabeza de golpe, con muchas cintas, y hoy es un día de fiesta, hoy es un día importante y por eso llevaba la rastra protectora alrededor de la cintura con un rosario, imágenes. Y el gorro era para proteger la cabeza no del frío, sino de golpes. De golpes, esencialmente de golpes. Hay otros que son de paja, que se llama chichoneras, para que no se den chichones, pero en el caso de los días de fiesta, y por ejemplo es un traje que se utiliza mucho para bautizar, llevaban 2 gorritos, uno pequeño más ceñidito, fino, de algodón, y luego encima el de más vestir, el de más adorno, que se lo hacían en las propias casas, con muchas cintas de distintos colores, con puntillas. Y este es uno de los trajes, porque los mayores ya sabemos que se producen o que se encargan o que se cosen en casa o en los talleres. Pero en cuanto a los niños, ¿se está conservando esa tradición o esto era un poco una excepción? No, se lleva en todo Aragón y de hecho pues en el Museo de Teruel ahí es puesto uno de estos trajes, aunque la gente no lo conozca mucho. Está constatado en las 3 provincias aragonesas. Podríamos estar hablando con Fernando Maneros hasta las 9 de la noche y que nos estuviese contando cosas distintas y aprendiendo como lo hacemos cada año. Sabemos que tiene mucho trabajo y le agradecemos mucho que haya estado con nosotros esta mañana, también como cada 12 de octubre. Yo encantado como todos los años. Nos vemos de año en año, tomamos muchas notas y estudiamos para el año que viene. Bueno, y ahora de nuevo a otear. A ver, a seguir seleccionando gente para el concurso. Fernando, muchas gracias, de verdad. Muchísimas a vosotros. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, les estamos contando que está siendo una de las ofrendas quizás más multitudinaria de los últimos años. No sabemos las cifras, enseguida conoceremos algún avance. Lo que sí sabemos es que se están acumulando retrasos, de manera que si están o van a salir a la calle, sean pacientes y disfruten del día, disfruten de esta jornada, porque lo que hay que hacer es disfrutarla. María y Miguel, creo que tú puedes darnos alguna cifra, algún dato de cómo va la cosa, sobre todo en individuales. Mejor que yo nos lo puede dar esta familia sonriente a pesar de la espera. ¿Desde qué hora lleváis haciendo fila aquí en individuales? Desde las 9 de la mañana. Esto significa más o menos 3 horas y media. No me equivoco mucho, ¿verdad? No, no te equivocas. Bueno, pero a pesar de todo, fíjense qué cara traen. Felices de llegar. Sí, muy felices, sobre todo de ver a la Pilarica, lo guapa que está. ¿Desde qué edad pasas tú aquí ante la Virgen? Pues tenía 2 meses cuando pasé la primera vez. Madre mía. ¿Y tú, Nerea, desde qué edad pasas aquí a traerle flores? Desde muy pequeña. ¿Cómo de pequeña? Porque ahora ya eres muy mayor.
¿Cómo viniste la primera vez a la ofrenda? En el carro. En el carro. Pero ahora ya como eres muy mayor, vienes con tu ramo de flores, tu traje y andando, claro. Bueno, esto es lo que han tenido que esperar, unas 3 horas y media. Habéis pasado de todo, ¿no? Frío, calor, hoy habéis tenido todas las temperaturas. Hoy de todo, de todo. Pero bueno, todo tiene su recompensa. ¿Qué os toca ahora? ¿Qué es lo que toca ahora? A ver, vamos a preguntarle a la abuela, que yo creo que tiene que ver en esto. ¿Ahora cuál es el plan que hay? Pues ahora, o sea, en salir de la ofrenda y irnos a comer para la familia. Bueno, la familia. ¿Qué tienen para comer? Pues hemos encargado una paella. Esto a estas horas ya suena muy bien, ¿eh? ¿Siempre es tradición pasar en familia y comer en familia? Sí, siempre, siempre, todos que podemos. Y ustedes no echan cuenta de las horas. Dicen, nos ponemos en la fila de individuales y que cueste lo que cueste. Que cueste lo que cueste, nos da igual. Muy bien, pues ya han conseguido parte del objetivo, que es traer estas flores a la Virgen. Y ahora ya solo queda lo mejor, encontrarse con la Pilarica y la paella. Vale, muchas gracias. Que disfruten. Gracias, María José. Es una de las cosas típicas del 12 de octubre, ¿no? Sí. Se pasa en familia. Se reúnen a comer, dentro o fuera de casa. Si es fuera de casa, primero se va a la ofrenda y se deja la comida hecha, incluso la mesa puesta. Y si no es fuera, pues se reserva con mucho tiempo, porque realmente hay muchas familias que celebran el día en un restaurante, en otro sitio, para que, dicen, el ama de casa descanse. Estamos hablando de las cosas que representan o que forman parte de este 12 de octubre. La familia, por supuesto. Hemos hablado también del atuendo típico del aragonés. Hemos hablado de la devoción a la Virgen. Y hay que hablar de la jota. Este año ha sido declarada bien de interés cultural inmaterial. Y claro, para un aragonés significa muchas cosas. Imaginamos que para Nacho del Río tiene un significado especial. Nacho, buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días. Sí, pues sin duda es... Primero porque las Cortes son quien proponen elevar la jota como bien de interés cultural inmaterial, y que una de las instituciones de más arraigo en Aragón proponga que la jota ya de una vez, ¿no?, esté apoyada desde la máxima institución, como se aprobó luego por el gobierno, pues es sin duda un motivo de muchísima alegría para los que hacemos jota y los que queremos y amamos a la jota, ¿no? Esperemos que esto no se quede solo en un título y se siga trabajando, porque quedan muchísimas cosas por hacer. Pero bueno, es un paso muy importante, del cual debemos sentirnos orgullosos los que hacemos la jota y también los aragoneses. Claro, presentar a Nacho del Río, para aquellos que no lo conozcan, pues es que todo el mundo conocía a Nacho del Río, ¿no? Han dicho de él el nuevo rey de la jota, el mejor cantador del siglo XXI. Esas son cosas que... Nació en Calatayud, a los 4 años ya entró en la coral bilbilitana, con 8 años le tuteló uno de los grandes, Jesús Gracia. Para mí el más grande. Era el maestro, ¿no? El más grande. Y yo tengo aquí el listado de premios, pero claro, no los vamos a nombrar todos, ¿no? Decir que ha sido, creo que 5 veces premio extraordinario del certamen oficial de Jota de Zaragoza, ya vale, con eso ya... Sí. Nacho, ¿tienes calle en Calatayud? No. Pues ya están tardando. Vamos a ver, atención al Ayuntamiento de Calatayud, porque están tardando. Bueno. Bueno, ahí estamos viendo la casa de Calatayud, por cierto, que está en estos momentos... en la calle Alfonso, sí. Con ellos tenía que haber pasado yo, pero con el retraso de la ofrenda y tenías que ha sido imposible. Claro. Ahí tienes a tu gente, Nacho. Pues sí. Entrando en estos momentos en la plaza del Pilar. Pues muy querida por mí, porque la casa de Calatayud en Zaragoza, cuando yo era tan solo un niño, casi 21 añitos, recién salido a cantar ya de adulto, después del cambio de voz, ellos me hicieron un homenaje a mí, a la agrupación artística aragonesa, que guardaré siempre en mi memoria, porque fue el primer homenaje que me hizo una entidad, y fueron ellos. Y además, cuando el homenaje viene de los tuyos, yo creo que todavía sabe mejor, ¿verdad? Claro. Sí. Bueno, así de generoso es Nacho del Río, que ha venido con nosotros en lugar de pasar con su ciudad, y que ha madrugado esta mañana para ayudarnos a estrenar este programa, algo que sucedía a las 9 en punto de la mañana y que era tal y como van a ver y escuchar.